En una boda lujosa, el novio decidió humillar a la novia tirándole un pastel de bodas en la cara. Esperaba risas y una reacción inofensiva, pero lo que sucedió después sorprendió a todos. Suscríbete al canal y escribe en los comentarios desde dónde nos estás viendo. La grandeza de la finca Randolph era innegable. Ubicada en las Rolling Hills, a las afueras de la ciudad, la mansión era un testimonio de Old Money with Stone, columnas de piedra, jardines perfectamente cuidados y un aire de arrogancia silenciosa que impregnaba la propiedad en el interior debajo de candelabros de cristal, y los ojos vigilantes de antepasados hace mucho tiempo que se habían ido, cuyos retratos se alinean en las paredes. La boda del año estaba a punto de comenzar. Jacqueline Morris estaba de pie frente a un espejo enorme en la suite nupcial. El peso de su vestido de novia la presionaba como una verdad tácita. El vestido era exquisito, de satén marfil, corpiño ajustado, golpes intrincados que brillaban bajo la suave luz. Era el tipo de vestido diseñado para un cuento de hadas, pero Jacqueline sabía que no debía creer en los cuentos de hadas. Había pasado demasiado de su vida en salas de juntas y negociaciones para dejarse influenciar por ilusiones. Su reflejo mostraba a una mujer serena, su piel oscura radiante contra la tela pálida, su cabello peinado a la perfección, pero debajo de ese exterior cuidadosamente curado algo dentro de ella se sentía extraño. Lo había sentido durante meses, un susurro inquietante en el fondo de su mente, una advertencia silenciosa que había ignorado. Este matrimonio no estaba construido sobre el amor. Su prometido Thomas Randolph era todo lo que la alta sociedad consideraba deseable: alto, refinado, bien educado, y lo más importante, de un linaje que se jactaba de generaciones de riqueza e influencia, pero esa riqueza estaba menguando la familia Randolph. Una vez que una dinastía había estado luchando durante años, su fortuna se estiraba detrás de una elaborada máscara de prosperidad. La familia de Jacqueline, por otro lado, era la encarnación del éxito moderno. El nombre Morris se había convertido en sinónimo de innovación, tecnología e inversiones de vanguardia. Sus padres, multimillonarios hechos a sí mismos, habían construido su imperio de la nada, y ahora exigían respeto en cada esfera en la que entraban. Para ellos este matrimonio era estratégico. Su madre lo había enmarcado como una oportunidad, una fusión de vieja riqueza y nuevo poder. Su padre, siempre pragmático, le había asegurado que el amor era secundario a la compatibilidad. El amor se desvanece, había dicho más de una vez, pero una asociación sólida que dura y... Por eso Jacqueline había estado de acuerdo en que no era que despreciara a Thomas. Al principio incluso le había intrigado su encanto sin esfuerzo, la forma en que se comportaba con la tranquila confianza de alguien que nunca había tenido que demostrar su valía. Pero a medida que pasaban los meses ese encanto revelaba grietas. Había algo en la forma en que hablaba de las personas que eran diferentes a él, comentarios sutiles que dejaban un regusto a desdén, la forma en que desestimaba su trabajo como un pasatiempo a pesar del hecho de que era una de las estrategas más jóvenes y exitosas en su campo, la forma en que parecía creer que al casarse con ella le estaba haciendo un favor. Había tratado de alejar esos pensamientos. Se había recordado a sí misma que los matrimonios como el de ellos eran comunes en su mundo, que el amor no era un requisito previo para el éxito, pero hoy, de pie en esta habitación con la realidad de su decisión mirándola, se preguntó si había cometido un error. El golpe en la puerta la sobresaltó. Su madre entró primero, regia como siempre, con un vestido que era solo un poco menos elaborado que el de la propia Jacqueline. Camille Morris era una mujer que llamaba la atención sin esfuerzo. Detrás de ella estaba el padre de Jacqueline, Edward Morris, con su habitual expresión serena, sus ojos penetrantes evaluando a su hija con una intensidad tranquila. «Te ves perfecta», dijo Camille, acomodándose un rizo lacio cerca del templo de Jacqueline. «Todo va exactamente como estaba planeado». Jacqueline forzó una sonrisa. «Por supuesto». Su padre dio un paso adelante, colocando una mano en su hombro. «¿Estás lista?». Era una pregunta capciosa, pregunta que no lo estaba, pero asintió de todos modos. Momentos después, estaba bajando la gran escalera. Todos los ojos en la habitación se volvieron hacia ella. Thomas estaba de pie en el altar, su expresión era ilegible. Se veía guapo, por supuesto, traje a medida, zapatos lustrados, la viva imagen de la sofisticación. Y sin embargo, cuando lo alcanzó, cuando él tomó su mano en la suya, no hubo calidez. La ceremonia fue borrosa, votos intercambiados, anillos deslizados sobre los dedos, aplausos educados llenando el espacio. Se besaron, breve, ensayado, desprovisto de pasión, y así fue como se hizo señora Jacqueline Randolph. La recepción se llevó a cabo en los extensos jardines de Randolph Estates, bajo un dosel y luces centelleantes. El champán fluyó libremente, la risa resonó en el aire, y los invitados revolotearon de mesa en mesa disfrutando del espectáculo de todo. Jacqueline jugó su parte impecablemente, sonriendo en todos los lugares correctos, aceptando felicitaciones con gracia practicada, pero debajo de la superficie sentía que estaba viendo su propia vida desde la distancia. Thomas, por otro lado, Próspero estaba en su elemento, estrechando manos, intercambiando cortesías con la élite, deslizándose sin esfuerzo en conversaciones sobre política, finanzas y el estado del mundo. No hizo ningún esfuerzo por incluirla. No es
Que ella esperara que lo hiciera. Se encontró parada cerca de la fuente momentáneamente sola, cuando escuchó una conversación en voz baja entre dos invitados hombres mayores socios comerciales de la familia de Thomas. Movimiento inteligente de su parte. Uno de ellos dijo girando su whisky atándose al Imperio Morris, esa chica tiene la clase de dinero que podría mantener el nombre Randolph relevante por otro siglo. El otro hombre se rió entre dientes. Lo jugó bien. Ella cree que va a conseguir un marido, pero él va a conseguir una inversión. Jacqueline sintió algo dentro de su titán. Volvió su mirada hacia Thomas mirando, mientras se reía de algo que uno de sus amigos dijo, su mano descansando ligeramente sobre el hombro de un viejo amor, que siempre había rondado demasiado cerca. Sus dedos se curvaron alrededor del tallo de su copa de champán. Tal vez ella había sabido la verdad todo el tiempo. Esto no era un matrimonio, era un trato de negocios, y ella era el activo. El pensamiento le revolvió el estómago. Siempre se había enorgullecido de tener el control, de ser la que dictaba los términos, pero parada aquí en medio de una boda que se suponía que era suya, rodeada de personas que la veían como nada más que un trampolín, se dio cuenta de que nunca había tenido el control en absoluto. Todavía no, pero eso estaba a punto de cambiar. La propiedad Randolph brillaba bajo el peso de su propia grandeza. Desde afuera, la recepción de la boda se veía impecable, una mezcla perfecta de tradición, riqueza y estatus bajo un vasto dosel de luces centelleantes. Los invitados de élite se movían sin esfuerzo bebiendo champán de copas de cristal. Su risa se mezclaba con el suave zumbido de un cuarteto orquestal. Jack Wayne estaba entre ellos, su postura serena, su sonrisa sin esfuerzo, la imagen perfecta de una mujer que pertenecía a este mundo, pero debajo de la superficie algo dentro de ella había cambiado. Todavía podía escuchar sus voces. El hombre de negocios que tan casualmente la había reducido a una inversión no era ingenuo. Había crecido en un mundo donde la riqueza dictaba alianzas, donde los matrimonios a menudo se orquestaban por poder en lugar de amor. Había aceptado eso cuando aceptó este compromiso, pero saber algo en teoría y experimentarlo de primera mano eran dos cosas diferentes. Thomas ni siquiera la había mirado desde que llegaron a la recepción. Prosperaba entre estas personas escabullirse a través de conversaciones con un EAS que casi era practicado como un actor que dice sus líneas en un escenario. Había caminado miles de veces antes, se sentía perfectamente en casa mientras ella estaba allí parada, desapegada, un accesorio en una actuación diseñada para mantener la ilusión de una dinastía inquebrantable. Sonrisa querida. La voz de su madre era suave, pero la orden. Camille Morris era una mujer que entendía la importancia de las apariencias. Su vestido era un azul marino intenso que acentuaba su porte regio y brillaba bajo las luces cuando se acercó a su hija. La gente está mirando. Jacqueline forzó las comisuras de su boca hacia arriba, pero la sonrisa se sintió extraña. Los ojos de Camille se movieron brevemente hacia Thomas, que estaba cerca de la barra y hablaba animadamente con un grupo de hombres. Está trabajando en la habitación. Bueno, eso es bueno. Esto es lo que esperábamos. Esperábamos esa palabra otra vez. Deberías mezclarte más. Camille continuó. Hay gente importante aquí esta noche. Los dedos de Jacqueline se curvaron alrededor del tallo de su copa de champán. ¿Importante para quién? La sonrisa de su madre era inquebrantable. Para ti, para tu futuro. Jacine exhaló. Poco a poco supo que no tenía sentido discutir. Camille había pasado su vida navegando en habitaciones como estas, entendiendo la mecánica del poder y la influencia mejor que nadie. Para ella, esto no era solo una recepción de boda, era el comienzo de un imperio, un movimiento estratégico que aseguraría que el nombre Morris tuviera peso en círculos incluso más antiguos que el dinero mismo, y Jacqueline era la pieza que se había tocado en el salón de recepción. Thomas le llamó la atención, levantó su copa ligeramente, un brindis silencioso, una actuación para los espectadores. Ella devolvió el gesto, el movimiento automático, pero su estómago se retorció al darse cuenta de que esto era todo lo que podía esperar de él ahora, una serie de gestos, una asociación en el papel y, sin embargo, las grietas en su máscara comenzaban a mostrarse. Lo vio en la forma en que le hablaba a su familia, la forma en que su cortesía se sentía forzada como una obligación en lugar de un esfuerzo genuino. Cuando saludó a su padre, Edward Morris, el apretón de manos fue firme pero breve. Su intercambio fue breve. Thomas siempre había sido cauteloso con Edward, aunque nunca lo admitiría en voz alta, tal vez porque Edward era un hombre hecho a sí mismo, alguien que había construido su imperio de la nada, mientras que Thomas había heredado un nombre que significaba cada vez menos. Con cada año que pasa, o quizás porque Edward vio a través de él, lo has hecho bien por ti mismo, dijo Edward, su tono incluso medido. Tu padre estaría orgulloso. La expresión de Thomas parpadeó por una fracción de segundo, algo ilegible, cruzando sus rasgos, antes de enmascararlo con una sonrisa fácil. Eso significa mucho, respondió, aunque su voz no tenía sinceridad. Jacqueline miró The Exchange, notando cómo la mandíbula de Thomas se tensó ligeramente antes de darse la vuelta. Se dio la vuelta, lo vio de nuevo.
Cuando habló con su hermano menor Malcolm, a Malcolm nunca le había gustado Thomas, había sido educado por supuesto porque eso era lo que se esperaba, pero siempre lo había mirado con un escepticismo tranquilo que rayaba en el desdén. Eres un hombre interesante, Randolph. Malcolm dijo girando su bebida. No del tipo que imaginé a mi hermana. Con la sonrisa de Thomas era tensa. ¿Y qué tipo imaginabas? Malcolm se rió entre dientes. Alguien que sabe en lo que se está metiendo. La tensión era palpable. Jacqueline conocía a su hermano lo suficientemente bien como para reconocer la advertencia debajo de sus palabras, y conocía a Thomas lo suficientemente bien como para entender que no apreciaba ser desafiado, especialmente no por alguien a quien consideraba inferior. Sus dedos se curvaron ligeramente a su lado, el único signo externo de irritación, antes de que soltara una risa corta y calculada y se excusara de la conversación. Jacqueline siguió sus movimientos mientras se alejaba, mientras bebía la mitad de su bebida de un solo trago antes de entregarle el vaso vacío a un camarero que pasaba. Estaba perdiendo el control. Ella siempre había sospechado que su paciencia era escasa, que su temperamento, aunque oculto detrás de un encanto pulido, era volátil. Había visto destellos de él antes, momentos sutiles, cuando su frustración se deslizó por las grietas, cuando su voz se agudizó, cuando su agarre se apretó, pero esta noche las grietas eran más anchas y ella sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que algo se rompiera. La noche se prolongó. Ella jugó su papel como siempre lo había hecho, sonriendo, estrechando manos, respondiendo preguntas sobre sus planes de luna de miel, sobre su futuro compartido, sobre sus aspiraciones como pareja de recién casados, todo mientras Thomas continuaba su actuación fingiendo ser el esposo devoto, el yerno perfecto, el heredero encantador de un legado en ruinas. Pero ahora lo conocía. Vio la ligera caída de sus labios cuando pensó que nadie estaba mirando, el destello de irritación cuando un invitado mencionó su éxito en lugar del suyo, rigidez en sus movimientos a medida que avanzaba la noche, como si estuviera ocultando algo oscuro y hirviendo bajo la superficie. Fue cuando lo escuchó hablar con sus amigos que todo finalmente encajó. Ella no había tenido la intención de escuchar, había estado pasando, moviéndose entre la multitud. Cuando captó su voz, el movimiento más inteligente que he hecho nunca, estaba diciendo su tono lo suficientemente presumido como para enviarle un escalofrío por la columna. Sus amigos se rieron. Lo hace sonar como un trato de negocios. Uno de ellos bromeó. Thomas se encogió de hombros. Eso es lo que es el matrimonio, ¿no es así? Jacqueline dejó de respirar, giró la cabeza ligeramente lo suficiente para verlo, para ver la forma en que se apoyó contra la barra, relajado, seguro de sí mismo, la forma en que habló de ella como si no fuera más que una decisión calculada. Su estómago se revolvió. Siempre lo había sabido, ¿no? En el fondo lo había sabido, pero escucharlo así, dicho tan descuidadamente, tan confiadamente, destrozó cualquier ilusión a la que pudiera haberse aferrado. Ella no era una compañera para él, era un medio para un fin, y en ese momento algo dentro de ella se endureció. Ella no era una mujer que se dejara usar, y si Thomas pensó que esta era su victoria, estaba a punto de aprender cuán equivocado estaba. El aire dentro de la propiedad Randolph estaba denso con el aroma de colonia cara, vinos raros y la tensión subyacente que se había instalado entre Jacqueline y Thomas. La noche continuó con la suave elegancia esperada de un evento de esta escala: música suave, risas practicadas y el tintineo de copas de cristal mientras se hacían brindis en su honor. Pero para Jacqueline la ilusión cuidadosamente curada había comenzado a desmoronarse. Había pasado la última hora moviéndose por la recepción, reconociendo a los invitados, asintiendo con la cabeza ante los cumplidos, respondiendo preguntas educadas pero indiscreta sobre sus planes como recién casados. Ahora todo era mecánico. La calidez que una vez había forzado en sus expresiones se había drenado, dejando solo los restos de una actuación practicada. Su esposo no le había hablado directamente desde su saludo escenificado en la entrada, ni una vez lo había visto trabajar en la habitación. Su expresión perfecta, su voz con la mezcla justa de encanto e intelecto, pero también había visto la forma en que reaccionaba cada vez que se mencionaba su nombre en las conversaciones. No estaba controlando una ligera caída de sus labios, un destello de algo detrás de su mirada. Estaba empezando a entender algo fundamental sobre Thomas. Nunca había esperado compartir el centro de atención. A medida que avanzaba la recepción, esa comprensión se volvió más dolorosamente clara. Se encontró sentada en la mesa principal rodeada de miembros clave de ambas familias, mientras la conversación tomaba un giro inevitable hacia el tema de las finanzas. Jacqueline había anticipado esto. El nombre Morris era sinónimo de riqueza, nueva riqueza, pero riqueza nada. Sin embargo, su familia había construido su imperio desde cero, asegurando el dominio tanto en el mundo de la tecnología como en el del arte. Los Randolph, por otro lado, eran un nombre que una vez comandó el poder, ahora se aferraba desesperadamente a su antiguo prestigio, y Thomas, en su mente, había hecho el movimiento más inteligente posible. Se había casado con el futuro, pero lo que no había previsto era que la familia Morris no cediera libremente. Mi esposa y yo estábamos discutiendo antes lo hermosamente que había resultado esta velada. Se había unido uno de los tíos de Thomas, estaba diciendo girando su bebida. Un gran asunto. Me imagino que costó una pequeña fortuna orquestar algo de esta escala. Jacqueline lo sintió antes de verlo, el ligero endurecimiento en los hombros de
Thomas, la tensión en el aire a su alrededor, ella sabía lo que estaba esperando a alguien, preferiblemente a su padre, para confirmar lo que siempre había asumido, que la familia Morris había pagado la cuenta de este espectáculo, que esto no era otra contribución generosa de los recursos inagotables de su esposa, Edward Morris. Sin embargo, era un hombre que no atendía a suposiciones. Bueno, dijo tomando un sorbo medido de su whisky, nos aseguramos de que las responsabilidades financieras se dividieran de manera justa. Después de todo esto era una unión de iguales. Las palabras fueron suaves, deliberadas, y aterrizaron como un martillo contra el cristal. Jacqueline no tuvo que mirar a Thomas para saber que estaba furioso, podía sentirlo irradiando de él. La furia silenciosa debajo de su exterior, cuidadosamente compuesto durante meses, había estado operando bajo la creencia de que el matrimonio con ella le otorgaría acceso irrestricto a la riqueza de Morris, que cualquier lucha financiera que su familia enfrentara se aliviaría rápidamente con su nueva posición. Esta no era la primera vez que Jacqueline había sentido este derecho en él. Había habido pequeñas señales en el camino, comentarios sutiles sobre lo bien que estaba ella, bromas que en realidad no eran bromas, sobre lo afortunado que era de haber encontrado una esposa que nunca tendría que preocuparse por nada. Y luego, más recientemente, los comentarios casuales sobre su trabajo, sobre cómo con la cantidad de dinero ella no necesitaba dedicar tanto tiempo a su carrera. Él había asumido que como su esposa ella existiría como una extensión de sus ambiciones, que su riqueza era simplemente una dote tácita, algo que se fusionaría sin problemas con sus propios activos. Ahora, con la realidad hundiéndose en que la familia Morris no repartía cheques en blanco, ni siquiera su propia sangre, Jacqueline sabía que estaba hirviendo. Se recuperó rápidamente. Por supuesto, dijo suavemente. Sus labios se curvaron en un facsímil de sonrisa, una asociación que siempre fue la intención, pero ella lo escuchó, el borde afilado debajo de sus palabras. Estaba furioso. El resto de la mesa se había movido, pero Jacqueline permaneció hiperconsciente del hombre sentado a su lado, de la forma en que apretaba y aflojaba la mandíbula, sus dedos tamborileando distraídamente contra el mantel blanco prístino. Por primera vez esa noche sintió algo cercano a la satisfacción. Después de que concluyó la parte de la cena de la recepción, se animó a los invitados a moverse libremente por la propiedad, disfrutando de las diversas secciones de entretenimiento preparadas para la noche. Algunos se reunieron en la barra libre, otros se aventuraron al gran balcón, donde una segunda orquesta tocaba debajo del cielo estrellado. Jacqueline se dirigió hacia los jardines, necesitando espacio para pensar. Apenas había puesto un pie en el camino de piedra, cuando escuchó pasos detrás de ella. Thomas no necesitó darse vuelta para saber que era él. Él se puso a caminar a su lado en silencio por unos momentos, sus manos metidas en sus bolsillos. Luego, en voz baja, pero con el inconfundible tono de ira contenida, dijo: no me di cuenta de que tu familia era tan calculadora. Jacqueline inhaló lentamente, manteniendo su expresión neutral, dividiendo los costos de manera justa, una unión de iguales. Él soltó una risa corta, sin humor. Esa es una forma interesante de decirlo. Ella sabía lo que quería decir. No estaba enojado por el dinero en sí, estaba enojado por lo que simbolizaba al negarse a financiar la boda por completo. Su familia había hecho una declaración, no le iban a entregar una llave de la bóveda. Jacqueline giró la cabeza ligeramente, encontrándose con su mirada. Su habitual máscara de encanto se había ido, reemplazada por algo más frío. Había pasado su vida creyendo que era superior a personas como ella, y sin embargo aquí estaba dependiendo de ella. Vio la humillación en sus ojos, y entonces supo sin lugar a dudas que esto no era una sociedad, era una guerra silenciosa, librada a través de palabras duras y amenazas veladas, y la primera batalla había sido solo una. El resto de la noche pasó en un borrón. Thomas regresó a su actuación, riendo con los invitados y convirtiéndose en el centro de atención una vez más, pero Jacqueline vio a través de eso ahora, vio las grietas, el resentimiento hirviendo debajo de su piel. Debería haberse sentido incómoda, pero en cambio sintió algo más, poder, porque por primera vez desde que se había arreglado este compromiso, ella era la que tenía la ventaja. Thomas había creído que estaba enriqueciéndose, pero la había subestimado, y esta noche se había dado cuenta de su error. El aire dentro de la propiedad Randolph todavía estaba denso con el peso de las revelaciones de la noche. La imagen cuidadosamente construida de la boda perfecta permaneció intacta para el mundo exterior, pero debajo de ella, las tensiones hervían a fuego lento, invisibles pero palpables para aquellos que sabían dónde mirar. Jacene se movió por el salón de recepción con la misma gracia equilibrada que había mantenido durante toda la noche. Había pasado años perfeccionando esta habilidad, el arte de parecer inquebrantable, de sonreír incluso cuando sentía que el suelo se movía bajo sus pies, pero ya no solo sonreía, estaba mirando. Thomas, mientras entretenía a los invitados, sus movimientos practicaban su tono suave, observando la forma en que sus dedos se apretaban sutilmente alrededor de su copa de champán, cuando surgían ciertos temas, conversaciones sobre negocios, sobre estabilidad financiera, sobre asociaciones. No había hablado con ella directamente desde su encuentro en el jardín. Ella sabía por qué estaba calculando sus opciones, considerando su próximo movimiento, y Jacqueline estaba esperando. Ella lo conocía, ahora sabía cómo funcionaba su mente. Era un hombre que había sido criado en la creencia de que era superior, no porque hubiera construido algo él mismo, sino por el legado que llevaba,
Pero esta noche ese legado había sido expuesto por lo que era una fachada, y ella había visto la mirada en sus ojos cuando se dio cuenta de que ella no iba a ser su salvavidas. Esa mirada había sido peligrosa, el tipo de mirada que un hombre como Thomas usaba cuando se sentía impotente, y los hombres impotentes a menudo buscaban formas de recuperar el control. Fue durante el primer baile de la noche que el cambio se hizo innegable. La orquesta tocó una melodía lenta y envolvente mientras el piso se despejaba para la novia y el novio. Jacalene sintió la mano de Thomas en la parte baja de su espalda mientras la guiaba hacia el baile. Sus movimientos estaban perfectamente sincronizados para los ojos que observaban, pero podía sentirlo. La tensión en su agarre, la forma en que sus dedos presionaron solo una fracción demasiado fuerte contra su cintura, como si le recordaran algo. «Has estado en silencio», murmuró. Su voz era baja y mesurada. «Tú también», ella respondió con un tono ligero y sin afectación. Sus labios se curvaron en algo que podría haber sido una sonrisa, pero no había nada cálido en eso. El baile continuó con cada paso, una conversación silenciosa. Una vez había imaginado cómo se sentiría su baile de bodas. Había pensado que tal vez, si nada más, habría un momento, solo uno, en el que podría olvidar todo lo demás y creer, aunque solo fuera por un segundo, que esto era real. Pero no había calidez en la forma en que la sostenía ni ternura en la forma en que la guiaba por la pista, solo había cálculo y resentimiento. Cuando el baile terminó, Jacalene se disculpó necesitando un momento lejos de la creciente intensidad de la noche, se dirigió hacia la gran escalera buscando un respiro de las miradas y expectativas que la rodeaban y luego escuchó esas voces masculinas bajas y divertidas que venían de más allá de la puerta arqueada que conducía al Cigar Lounge, uno de los muchos espacios reservados para los hombres de élite del círculo social. Randolph podría haber seguido caminando, pero luego escuchó su nombre, el movimiento más inteligente que he hecho, la voz de Thomas arrastrada con la arrogancia suficiente para enviar un escalofrío por sus venas. La respuesta llegó en risas profundas y sabias risas de hombres que entendieron exactamente lo que quería decir. «Lo dices como si fuera difícil», uno de ellos se burló. «Vamos, Randolph, todos lo vimos, ella es el premio del siglo». La respiración de Jacqueline se detuvo. «Es una inversión», corrigió Thomas suavemente. «El tipo que vale la pena a largo plazo». Otra onda de risa sintió que algo dentro de ella se callaba, ni ira, ni siquiera traición, solo fría comprensión clara. Ella había sospechado, por supuesto, había sabido de alguna manera tácita que este matrimonio nunca había sido sobre amor, pero escucharlo decirlo tan claramente, tan abiertamente, sin vacilación ni vergüenza, eso era algo completamente diferente. Ella debería haberse alejado, y luego debería haberlo dejado pasar, dejarlo disfrutar de su propia importancia, dejarlo pensar que había ganado cualquier juego que estuviera jugando, pero no lo hizo. En cambio, se dio la vuelta y caminó directamente a través de la puerta arqueada. La conversación se detuvo al instante. Thomas, descansando en una silla de cuero de respaldo alto, levantó la vista, su sonrisa congelado en el lugar mientras el aire en la habitación cambiaba. Los otros hombres intercambiaron miradas, inseguros de si quedarse o irse. Jacalón sostuvo su mirada dando un paso más hacia la habitación, su expresión ilegible. «No te detengas en mi cuenta», dijo a la ligera. Sonaba como una discusión fascinante. Los dedos de Thomas se curvaron alrededor del reposabrazos de su silla. Un destello de algo cruzó su rostro, molestia tal vez, o irritación por ser interrumpido o atrapado. «Jacalene», dijo suavemente, «solo me estaba llamando inversionista». Terminó por él su voz, incluso un latido de silencio. Uno de los hombres se aclaró la garganta moviéndose torpemente. Jacqueline dio otro paso más cerca. Era la primera vez desde la ceremonia que realmente lo miraba, y ahora lo veía exactamente como era, un hombre que pensaba que había ganado, un hombre que había pasado su vida creyendo que su nombre solo lo hacía intocable, pero ella era Jacqueline Morris, se había construido sobre más que solo un nombre, y Thomas acababa de cometer un error muy grave. El momento pasó y Jacene lo dejó pasar, no necesitaba decir nada más, había visto lo que necesitaba ver, así que se dio la vuelta, se alejó y dejó que el peso de su silencio se asentara en su estela. Cuando regresó al salón de recepción, la celebración estaba en pleno apogeo. Los invitados se reían, bebiendo, bailando, ajenos a la fractura que se había formado bajo la superficie de la noche. Jacalene se movió entre la multitud, deteniéndose solo cuando sintió una presencia familiar a su lado. Su hermano Malcolm. «¿Estás bien?», preguntó, su voz tranquila, pero sabiendo. Ella exhaló lentamente. «Seré». Ella miró a través de Ross la habitación, encontrando a Thomas exactamente donde sabía que estaría, entre las personas que todavía creían en su máscara, que todavía pensaban que era lo que pretendía ser. No la había mirado desde que dejó el Cigar Lounge, y ella sabía por qué, porque él sabía. Por primera vez en su vida, Thomas Randolph se había dado cuenta de que él no era el que tenía el control, ya no, y Jacine, ella estaba empezando. La recepción había alcanzado su crescendo, la risa era más fuerte, las conversaciones más animadas, y el champán fluía libremente mientras la noche se extendía hasta altas horas de la noche. Pero debajo del gran espectáculo de riqueza y tradición, Jacene sintió que algo cambiaba, algo inevitable, como una tormenta formándose en el horizonte. Había visto a Thomas desenredarse, había sentido la forma en que su máscara había comenzado a agrietarse desde el momento en que su padre dejó en claro que
Él no sería el salvavidas financiero con el que había contado. Ella observó su frustración hervir a fuego lento bajo la superficie y vio la forma en que su agarre se había apretado durante su baile, la forma en que sus palabras se habían agudizado cuando le habló en el jardín, y ahora podía sentirlo el momento en que ese resentimiento cuidadosamente controlado se desbordaría. Estaba de pie cerca del centro del bar salón de baile, rodeada de invitados que todavía creían en la ilusión, esperando el siguiente gran momento de la noche. El pastel de bodas, una torre y una obra maestra de blanco y oro, habían sido llevadas al escenario principal brillando bajo la suave iluminación. El corte del pastel era una tradición, un gesto simbólico de unidad del primer acto. Una pareja actuó junta como marido y mujer. Jack Akene una vez había imaginado este momento de manera diferente, pero, de nuevo, una vez había imaginado muchas cosas de manera diferente. Se movió hacia el pastel mientras los invitados dirigían su atención a la pareja. Laura Thomas ya estaba allí esperando, una sonrisa práctica en sus labios, pero ella vio a través de eso. Ahora todavía estaba furioso por su último encuentro, todavía hirviendo sobre el hecho de que ella lo había humillado primero al negarle el acceso financiero que había esperado y luego al atraparlo en el acto de degradarla abiertamente. Era un hombre que siempre había creído que estaba por encima de las consecuencias, pero esta noche le habían recordado que incluso un Randolph podía caer. Ella caminó a su lado con cuidado de no dejar que sus cuerpos se tocaran. Las cámaras los enfocaban, cada movimiento documentado, inmortalizado. Un cuchillo de plata fue colocado en su mano. Thomas también lo alcanzó, sus dedos rozando los de ella. El peso de la hoja entre ellos se sintió más pesado de lo que debería. Cortaron juntos la primera capa, un movimiento limpio y preciso. Los aplausos fueron educados, los flashes de las cámaras brillaron, y luego vino la parte que todos esperaban, la tradición donde los recién casados se alimentaban mutuamente del primer bocado. Jacqueline dudó solo por una fracción de segundo, tomó un pequeño trozo, equilibrándolo cuidadosamente en su tenedor antes de levantarlo hacia sus labios. Thomas sostuvo su mirada mientras lo aceptaba, su mandíbula se tensó casi imperceptiblemente mientras masticaba, y luego fue su turno. Ella sabía lo que vendría antes de que sucediera, lo supo por la forma en que tomó un trozo mucho más grande de lo necesario, lo supo por la forma en que su agarre en el pastel se apretó ligeramente y en ese breve momento fugaz pudo verlo, su ira, su ego magullado, su necesidad de recuperar el poder de cualquier pequeña manera que pudiera. Ella lo vio venir, pero no se movió porque algunas cosas necesitaban ser vistas. Con un movimiento rápido y deliberado, Thomas levantó el trozo de pastel y lo empujó directamente a su cara. La habitación se quedó en silencio por un momento. Fue como si el tiempo mismo se hubiera congelado. Un glaseado espeso y azucarado se esparció por su mejilla, sus labios, sus pestañas. La crema cubrió su piel goteando sobre el delicado encaje de su vestido. Algunos invitados soltaron risas nerviosas, inseguros de si esto estaba destinado a ser parte del espectáculo, pero Jacqueline no se estaba riendo, no se movió, no habló, simplemente se quedó allí dejando que el silencio se extendiera, dejando que el peso de lo que acababa de hacer se asentara en el aire. Thomas había esperado risas, había esperado que la gente lo ignorara, que ella siguiera el juego, que sonriera y lo limpiara como si todo hubiera sido una broma inofensiva. Pero Jacqueline Morris no era una mujer que tolerara que la tomaran por tonta, y esta noche, Thomas Randolph finalmente había exagerado su mano. Los susurros comenzaron casi de inmediato. Jacqueline podía escucharlos suaves y agudos, como el susurro de la tela en una habitación por lo demás tranquila. Eso acaba de pasar. Él acaba de arrojarle ese pastel en la cara. Eso no fue juguetón, ese fue el sonido del vaso de alguien sentándose apresuradamente, puntuó. Los murmullos. Su padre se había levantado por el rabillo del ojo, vio a su madre presionar una mano contra su brazo deteniéndolo, antes de que pudiera dar un paso hacia adelante. Todavía no. Aquí Jacqueline inhaló lentamente, alcanzando la servilleta que había quedado en la mesa a su lado. Se limpió el glaseado de la mejilla con un movimiento lento y deliberado. Sus dedos firmes se encontró con la mirada de Thomas, y por primera vez esa noche vio algo nuevo en sus ojos: duda, incertidumbre, un destello de comprensión de que tal vez, solo tal vez, había hecho el movimiento equivocado. Dejó que el silencio se extendiera solo un momento más, asegurándose de que todos en la habitación lo sintieran. Luego, con una claridad devastadora y silenciosa, giró sobre sus talones y se alejó. La recepción no se recuperó, en realidad no, la gente intentó fingir, por supuesto, la banda volvió a tocar, el personal de pesas continuó sirviendo, los invitados intentaron cambiar su enfoque de nuevo a su sueño en sus conversaciones, pero la energía había cambiado, la ilusión se había agrietado. Jacqueline no regresó al salón de baile, en cambio, se retiró a la suite nupcial privada en el piso de arriba, donde se quitó la tela sucia de su vestido de novia de su cuerpo, sintiendo el peso de la noche presionándola. Se paró frente al espejo mirando su reflejo, una mujer cubierta de restos de lo que debería haber sido una celebración, una mujer que se había permitido creer por un tiempo que podía navegar por este matrimonio en sus propios términos. Debería haberlo sabido mejor, no había forma
De salvar esto, le había dado a Thomas todas las oportunidades para demostrar que había algo en él en lo que valía la pena confiar, y él acababa de demostrar sin lugar a dudas que no había golpes en la puerta, no necesitaba preguntar quién era, su madre entró y la siguió. De cerca por su padre la expresión de Camille era ilegible aunque Jacqueline podía ver la agudeza en sus ojos, el tipo de agudeza que solo emergía cuando algo verdaderamente imperdonable había ocurrido. Edward, sin embargo, parecía listo para destrozar paredes. Cariño, Camille dijo con cuidado, no tienes que tomar ninguna decisión esta noche, pero Jacqueline ya lo había hecho. Se encontró con la mirada de su madre a través del espejo, esto se acabó y por primera vez esa noche sintió algo cercano al alivio porque había estado esperando una razón y ahora tenía la confirmación final e innegable de que nunca podría pasar su vida con un hombre como Thomas Randolph. Alguna vez había creído que podía doblar los términos de este matrimonio para que le convengan, que podía superarlo en maniobras, controlar las piezas de una manera que asegurara su propio poder, pero el poder no significaba nada si se permitía ser degradada y Jacqueline Morris no pertenecía a nadie. Para cuando terminara la noche, Thomas lo sabría, y para cuando el mundo despertara mañana todos lo sabrían también. El peso del glaseado todavía se aferraba a la piel de Jacqueline, incluso después de que ella había limpiado la mayor parte de ella. La tela de su vestido, una vez prístina, llevaba la evidencia de la humillación que había soportado frente a cientos de invitados. Siempre había estado compuesta, siempre controlada, pero esto era algo diferente. Esta era una línea cruzada, una declaración tácita de Thomas de que ella no era su igual, sino su posesión, algo que debía ponerse en su lugar cuando se atreviera a desafiarlo. La habitación todavía estaba dando vueltas con la conversación mientras se alejaba, sus tacones hacían clic contra el piso de mármol, cada paso deliberado, cada movimiento un acto de desafío. La gente susurraba, sus voces eran silenciosas pero frenéticas, inseguras de si reírse de lo que había sucedido o reconocer la pura audacia de ello. Algunos invitados ya habían comenzado discretamente recogiendo sus cosas, sus expresiones tensas, entendiendo que acababan de presenciar el desenlace de algo mucho más significativo que una tradición nupcial que salió mal detrás de ella. Thomas permaneció de pie junto al pastel, su sonrisa vacilante mientras el peso del silencio a su alrededor se volvía insoportable. Había esperado una reacción, pero no esta. Había esperado que ella siguiera el juego, que se riera, que se limpiara el glaseado de la cara con un encogimiento de hombros juguetón, que dejara que la noche continuara como si nada hubiera pasado. Pero Jacqueline no había hecho ninguna de esas cosas, no había gritado, no le había devuelto el pastel, no había causado una escena. En cambio, se había ido y al hacerlo, había dejado que el silencio hablara por sí solo. Pasó junto a los camareros, congelada en su lugar, junto a los invitados que rápidamente desviaron la mirada, junto a los miembros de su familia que observaban sus movimientos con una ira ardiente silenciosa. Camille y Edward Morris se quedaron a distancia, sus expresiones ilegibles, pero su presencia inconfundiblemente poderosa. Podía ver la forma en que las manos de su padre estaban apretadas en puños a sus costados, la furia apenas contenida que se deslizaba por él en oleadas. Si su madre no puso una mano en su brazo, Edward ya habría estado caminando por la habitación para hacer que Thomas se arrepintiera de cada decisión que había llevado a este momento. Malcolm fue el primero en moverse. Su hermano había estado sentado en una mesa cercana, y el segundo jacalene se alejó de Thomas. Él estaba de pie, su mandíbula apretada, su expresión ilegible, excepto por el fuego en sus ojos. Ella no dijo nada cuando pasó a su lado, y él no le preguntó si estaba bien, no necesitaba hacerlo, él ya sabía la respuesta. La gran escalera que conducía a la suite nupcial se sintió más larga de lo que había sido más temprano en la noche. Subió cada escalón con gracia lenta y mesurada, sabiendo muy bien que todos los ojos en la habitación todavía estaban sobre ella, que todos los invitados estaban esperando ver qué sucedería a continuación. Querían drama, espectáculo, una confrontación que convertiría esto en algo sobre lo que podrían chismorrear durante años, pero ella no les daría nada de eso. Las puertas de la suite se cerraron detrás de ella con una finalidad que se sintió como el cambio de página. La habitación estaba en silencio, inafectada por el caos de abajo. Las risas y la música del salón de recepción se amortiguaron distantes, como si pertenecieran a un mundo diferente. Jacqueline cruzó la habitación con un propósito, moviéndose hacia el tocador donde un espejo con marco plateado reflejaba su imagen. La mujer que la miraba ya no era una novia, era algo completamente diferente. Sus manos temblaban levemente mientras alcanzaba el borde del tocador, agarrándolo para estabilizarse. No por miedo ni por tristeza, sino por la pura fuerza de lo que estaba conteniendo, el peso de todo lo que la había llevado a este momento, los meses de duda, las humillaciones silenciosas, la comprensión de que se había dejado convencer de creer que este matrimonio era algo que podía controlar. Se había equivocado. El sonido de un golpe en la puerta la sacó de sus pensamientos. No respondió de inmediato, pero la puerta se abrió de todos modos. Su madre entró primero, moviéndose con el mismo aplomo sin esfuerzo que siempre tenía. El vestido de Camille brilló bajo la suave iluminación, su expresión serena, pero sus ojos tenían una rabia silenciosa. Edward la siguió cerrando la puerta detrás de ellos, su presencia llenando la habitación con furia tácita. Ninguno de los dos habló al principio. Camille
fue la que rompió el silencio. No tienes que volver allí abajo. Jacqueline se encontró con la mirada de su madre a través del espejo, no solo veía preocupación, sino algo más profundo. No se trataba solo del pastel, se trataba de todo lo que la había llevado a esta noche, de las advertencias que había elegido ignorar sobre las elecciones que había hecho, creyendo que podía manejar a un hombre como Thomas Randolph. Edward exhaló bruscamente, caminando de un lado a otro de la habitación, pasándose una mano por la mandíbula como si tratara de contener su ira. Jacqueline había visto a su padre furioso antes, pero nunca así, nunca con una rabia tan tranquila, tan controlada, tan peligrosa. Se giró para enfrentarlos por completo. Esto terminó. Su madre no se inmutó. Edward dejó de caminar de un lado a otro. Camille inclinó la cabeza ligeramente, sus ojos buscaron en el rostro de su hija vacilación, dudas, cualquier señal de que Jacqueline pudiera vacilar, pero no encontró ninguna. Bien, dijo su padre, su voz como acero, porque si no te hubieras alejado de esto te habría sacado yo mismo. Jacqueline dejó escapar un suspiro lento, algo de la tensión en sus hombros se alivió. Su madre tomó sus manos, apretándolas suavemente. No tienes que hacer una declaración esta noche, dijo Camille con cuidado, pero mañana cuando el mundo despierte necesitan saber exactamente dónde estás parado, y lo harían. No habría una declaración de relaciones públicas cuidadosamente redactada, ningún intento de convertir esto en algo salvable. Ella no sería la mujer que se quedó, ella no sería la esposa que tolera la falta de respeto, ella sería la mujer que se alejó. El golpe en la puerta esta vez fue diferente, más agudo, más urgente. Edward la abrió antes de que Jacqueline pudiera responder, revelando a Malcolm parado allí, su expresión oscura. Él viene aquí. La habitación se tensó. Camille dejó escapar un suave suspiro de cansancio, como si hubiera esperado esto, pero hubiera esperado un poco más de tiempo. La mandíbula de Edward se trabó. Jacqueline no necesitaba preguntar a quién se refería. Por supuesto que Thomas vendría, porque esto era lo que hacían los hombres como él: empujaban los límites, ponían a prueba límites, exigían explicaciones cuando las cosas no salían como querían, y esta noche estaba a punto de enterarse de que Jacqueline había terminado de darle nada. Enderezó los hombros, alisando la tela de su vestido donde todavía se aferraban los restos del pastel, y luego, con el mismo aplomo sin esfuerzo que su madre había llevado toda su vida, se giró hacia la puerta. Lo dejó entrar. Malcolm vaciló. Su padre se tensó, pero Jacqueline ya había tomado su decisión. Si Thomas pensaba que esta noche aún no había terminado, estaba a punto de aprender la lección más difícil de su vida, porque esto no se trataba solo de lo que había sucedido en la recepción, esto no se trataba solo del pastel, esto se trataba de poder, y esta noche, por primera vez en su vida, Thomas Randolph estaba a punto de entender lo que se sentía perderlo. La puerta se abrió antes de que Thomas tuviera la oportunidad de tocar. Dudó por una fracción de segundo antes de entrar a la suite nupcial. Sus zapatos lustrados se hundieron en la lujosa alfombra. La habitación olía a vainilla y orquídeas, un marcado contraste con el fuerte aroma a whisky y cigarros que se aferraba a él desde el salón de recepción debajo. Su mirada recorrió la habitación, tomada en la vista ante él. Jacqueline de pie en el centro, su vestido todavía manchado con los restos del pastel que le había metido en la cara, su expresión ilegible. Su madre Camille estaba a su derecha, silenciosa, pero imponente, mientras que su padre Edward estaba posicionado más cerca de la puerta, una barrera física entre Thomas y la única salida, y luego estaba Malcolm apoyado contra la pared del fondo, brazos cruzados, su mirada una advertencia silenciosa. Thomas siempre había sido bueno para mantener el control de una habitación, pero este no era su dominio. Había venido esperando enojo, tal vez incluso lágrimas, pero en cambio dijo que se encontró con algo mucho peor: silencio. Se aclaró la garganta, forzando una sonrisa en su rostro. Vine a hablar. Jacqueline no se movió, ni siquiera parpadeó. Ella solo se quedó allí, su postura desconcertantemente firme. El silencio se extendió entre ellos, espeso, irrompible. Él había esperado que ella arremetiera para enfrentarlo frente a su familia, para darle algo que pudiera torcer, algo que pudiera devolverle, pero ella no le dio nada. Sus dedos se curvaron en puños a sus costados. ¿De verdad vas a hacer esto? Su voz era baja, solo una fracción por encima de un susurro, pero en el silencio de la habitación se sentía ensordecedor alejarse de este matrimonio por una broma. Todavía nada. Su mandíbula se tensó, su compostura resbalándose. Esto es ridículo. Jacqueline era solo un poco de pastel, estaba siguiendo la tradición. Todos se rieron, nadie rió. Su voz era firme, fría, las primeras palabras que le había dicho desde el momento en que se había alejado escaleras abajo, y aterrizaron como una cuchilla contra su orgullo. Sus fosas nasales se dilataron ligeramente, su frustración aumentando. Así que eso es todo, entonces me vas a humillar frente a todos, hacer un espectáculo de esto por nada. Su padre cambió su postura, su presencia y advertencia tácita, pero Jacqueline no necesitaba protección. Ella ya había ganado el momento en que se había negado a participar, el momento en que lo había despojado de la reacción con la que había estado contando. Finalmente se movió solo un paso más cerca, lo suficiente
para inclinar ligeramente la cabeza mientras lo miraba con algo que era casi lástima. Esto nunca iba a funcionar, dijo suavemente, y la certeza en su voz hizo que algo dentro de él se tensara, algo a lo que no estaba acostumbrado a sentir. Había esperado el control, había esperado ser el que dictara los términos, ser el que tomara las decisiones, nunca había esperado perder, y sin embargo aquí estaba de pie frente a una mujer que ya había tomado una decisión. Dejó escapar una exhalación aguda, su máscara se deslizó por el momento más breve antes de obligarse a sonreír. Así que ¿qué ahora crees que puedes simplemente alejarte? El mundo no funciona así, Jacqueline, la gente no puede simplemente reescribir las reglas cuando no le gustan. Sonrió entonces, pero no era el tipo de sonrisa que él había visto antes de ella, no era cálida, no era encantadora, no estaba destinada a calmar o consolar, era una sonrisa de certeza, de poder tranquilo e inquebrantable. Ya tengo, y eso fue todo, ese fue el final. Thomas se quedó allí un momento más como si esperara que alguien le dijera que esto no era real, que estaba mintiendo. Esto fue solo un lapso momentáneo de juicio, pero nadie lo hizo porque todos en esa habitación sabían la verdad. Jacqueline Morris había terminado, giró sobre sus talones y salió sin decir otra palabra. La puerta se cerró detrás de él, el silencio se tragó el espacio que había ocupado momentos antes. Su madre exhaló lentamente, sus ojos se llenaron de algo ilegible. Su padre asintió una vez como si confirmara lo que siempre había sabido. Malcolm sonrió levemente como si no le sorprendiera que Thomas se hubiera ido sin oponer más resistencia. Jacqueline sintió que la tensión se drenaba de sus hombros, se acabó, y por primera vez en meses, tal vez incluso años, se sintió libre. El sonido de la puerta cerrándose detrás de Thomas fue definitivo. Jacqueline estaba de pie en el centro de la habitación, el peso de la noche presionándola, pero no de la manera que había esperado. Había imaginado este momento mucho antes de que hubiera caminado por el pasillo, antes de que se hubiera dejado arrastrar por la ilusión de control. Se había imaginado a sí misma separada de él eventualmente, pero no había esperado que sucediera así, no tan repentinamente, no tan completamente, y sin embargo, como el silencio se extendió por la suite nupcial, no había duda en su mente. Su madre fue la primera en moverse, dio un paso hacia ella con la misma gracia tranquila que había tenido toda su vida. Camille Morris nunca había sido de las que alzaban la voz, nunca había sido de las que actuaban impulsivamente, había estado observando a Jacene de cerca toda la noche, esperando, sabiendo que este momento llegaría. Extendió la mano para apartar un mechón de cabello liso del rostro de su hija, sus dedos rozaron brevemente los restos de pastel que aún se aferraban a su piel. Nos encargaremos de todo, dijo Camille, su voz suave y segura. No había vacilación en sus palabras, ninguna preocupación por lo que vendría después, porque siempre había sabido cómo terminaría esto, lo había visto mucho antes de que Jacqueline hubiera estado dispuesta a admitirlo. Su padre, Edward, permaneció cerca de la puerta, sus manos todavía en los bolsillos, su expresión ilegible, pero Jacqueline lo conocía lo suficientemente bien como para comprender la profundidad de su furia. Se había contenido esta noche, y se había abstenido de hacer lo que cada instinto en él le había dicho que hiciera. Si Thomas hubiera sido cualquier otra persona, si hubieran estado en cualquier otro lugar, no habría habido conversación, ninguna confrontación a puerta cerrada. Edward habría manejado las cosas de una manera que no dejaba lugar a discusión, pero no se trataba de impulsividad, se trataba de algo mucho más grande que un momento de ira. Jacqueline respiró lentamente, sintiendo el cansancio arrastrándose por sus huesos. Quiero que esté listo para la mañana, dijo simplemente. Los labios de Camille se crisparon ligeramente lo más cerca que estuvo de mostrar diversión. Por supuesto. Malcolm soltó una risa suave desde donde se apoyó contra la pared del fondo, brazos cruzados sobre su pecho. Thomas se despertará mañana para descubrir que toda su vida se desmoronó mientras dormía. Jack encontró la mirada de su hermano. Eso es lo mínimo que se merece. Se giró hacia el espejo, una vez más su reflejo fracturado por los eventos de la noche en que había entrado en este matrimonio, creyendo que podía jugar según las reglas, creyendo que podía dar forma a los términos para que se ajustaran a ella, que podía moldear la situación en algo que podía controlar, pero el control nunca había estado en su poder, no de la manera que había pensado. Thomas había creía que tenía el poder, había creído que sería como tantas otras mujeres, antes que ella, silenciosa, complaciente, dispuesta a tolerar la humillación por el bien de las apariencias. Había pensado que podía disminuirla, que podía empujarla a la sumisión. Nunca había estado más equivocado. Se alejó del espejo y se volvió hacia su padre a hacer las llamadas. Edward asintió una vez que ya se estaba manejando. Jacqueline sabía lo que eso significaba. Su padre no había estado esperando que ella tomara una decisión, ya había puesto las cosas en movimiento en el momento en que se alejó de la mesa del pastel, en el momento en que dejó en claro que este matrimonio no continuaría. Camille siempre había sido el rostro de su familia, pero Edward había sido la fuerza detrás de esto. Para cuando Thomas se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, sería demasiado tarde. Se movió hacia el armario en la esquina más alejada de la suite, abriendo las puertas. Adentro, colgaba los atuendos que había traído para la luna de miel, que nunca sucedería, piezas de diseñador cuidadosamente seleccionadas para una vida que no viviría. Sin dudarlo, se quitó el vestido del cuerpo y lo dejó caer al suelo en un montón de seda y encaje arruinados. Tomó algo más, algo simple y cómodo, un atuendo que le perteneciera a ella, no a la ilusión de la mujer en la que se esperaba que se convirtiera.
Se vistió rápidamente, cada movimiento, preciso, metódico. Su madre la miró sin hacer comentarios, aunque Jacqueline podía sentir la aprobación que irradiaba de ella. Cuando terminó, se volvió hacia ellos. Quiero irme antes de que se dé cuenta. Su padre miró su reloj, tenemos una hora, tal vez menos, eso fue suficiente. No necesitaba ver las consecuencias. No necesitaba mirar mientras Thomas se daba cuenta de que el mundo que había construido con tanto cuidado para sí mismo se había derrumbado de la noche a la mañana. Cuando abrió los ojos por la mañana, las noticias ya estarían circulando. El compromiso se rompió. El matrimonio era un Ned antes de que siquiera hubiera comenzado. Sus conexiones comerciales, las que ya habían comenzado a tambalearse, se alejarían por completo. Su nombre, que una vez tuvo peso, ahora estaría unido a la imagen de un hombre que lo había perdido todo en una sola noche. No habría recuperación de esto. Jacqueline no tenía ninguna duda de que Thomas lo intentaría, lucharía, se enfurecería, intentaría recuperar el control de cualquier manera que pudiera, pero no importaría porque la había subestimado, y eso fue un error que nadie sobrevivió. 2 veces se movió hacia la puerta su madre, y su hermano la seguían de cerca. Edward ya estaba al teléfono, su voz baja, incluso cuando finalizó los detalles. Jacqueline no miró hacia atrás, no le quedaba nada que ver cuando entraron al ascensor. Camille, finalmente. ¿Habló de nuevo a dónde quieres ir? Jacqueline consideró la pregunta solo por un momento antes de exhalar. A cualquier lugar menos aquí. Su madre asintió, y entonces ahí es donde iremos. Cuando las puertas del ascensor se cerraron, Jacene sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: libertad. Si disfrutaste de esta historia, asegúrate de suscribirte para que no te pierdas más. Mira nuestros otros videos para historias más convincentes, y comparte este video con alguien que pueda encontrarlo interesante. Nos vemos la próxima vez.